basada en el destino que tuvo Elisa. Elisa hacía todo bien. También le pidió ayuda a todos, pero a Elisa nunca la escucharon. Hola y bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos más documentales aterradores que abordan eventos de true crime en Latinoamérica. Caníbal, indignación total. El documental en sí mismo fue bastante polémico, pero ya pasaremos a eso. Andrés Filomeno Mendoza Celis fue detenido en el 2021 después de rastrear a su última víctima hasta su hogar. Cuando se ingresa a la patrulla, se le leen sus derechos y se le comenta que será trasladado a la agencia del Ministerio Público en feminicidios. Su mirada era poco perdida. Cuando investigaron su casa, las autoridades descubrieron que había asesinado a varias mujeres durante años y guardado los restos bajo el suelo. Por su parte, el documental se mencionó en los hashtags TelevisaLeaks, cuando el informante del caso dijo que el documental se había financiado a cambio de un cobro de favores. Se sentía un ambiente bastante pesado y pues con un aroma muy penetrante, olía como a sangre, olía muchísimo a vinagre. Aunque esto nadie puede asegurarlo, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que esta producción cubre de lleno uno de los crímenes más atroces que se hayan cometido en Latinoamérica. Gilla Murano, muerte a la hora del té. Cuando vos pensás la historia de Gilla, es tan única que solo se puede pensar como ficción. Es el caso más insólito en la historia criminal argentina. Conocida también como la envenenadora de Montserrat, fue acusada en 1979 en Argentina de haber asesinado a 3 amigas, poniéndoles cianuro en el té. El crimen estremeció al país hasta sus raíces, pues demostró que incluso la persona que parecía más indefensa podría hacerles un daño mortal a sus amigas más queridas solamente por dinero. El portero, creo, le dice que le llevó un frasquito de la casa. Ese fue el primer indicio de que algo raro estaba pasando. El documental muestra cómo la avaricia y la manipulación pueden convertir un gesto cotidiano como compartir una taza de té en un acto mortal, de manera que el espectador entiende que la historia de Gilla es la de una mujer que usó su amistad como un arma mortal. Era un poco de piramidal lo que hacía Gilla en los 70. Pero necesitaba dinero y lo consiguió de esa forma. Elise Matsunaga, érase una vez un crimen. Elise, la protagonista de este documental, es una mujer brasileña que en el 2012 le quitó la vida a su esposo, Marcos Kitano Matsunaga. Qual que é seu nome? Elise Araújo Kitano Matsunaga. Seu estado civil? Este era un empresario millonario y al parecer hubo diversos motivos de por medio. Aunque por fuera parecían ser la pareja perfecta, en realidad estaban pasando por problemas de celos, tensiones económicas e infidelidades, lo que los llevó a una espiral que terminó de manera fatal. O Marcos era muito carinhoso e eu gostava verdadeiramente de estar ao lado dele. Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. Elise narra su versión de los hechos desde la prisión y sus palabras se intercalan con las de abogados, psicólogos y periodistas que estuvieron involucrados en el proceso. Essa expressão, ela não foi inventada. Ela foi inserida no processo por várias testemunhas, que ela vivia uma vida de princesa. La historia nos deja ver que la violencia puede surgir en los espacios más íntimos y convertir un hogar en un escenario de horror, de manera que el espectador debe enfrentarse no solo a un asesinato, sino también a la complejidad de una relación rota por el poder y la desesperación. Lorena. What did he do to make her do something like that? En 1993, la ecuatoriana Lorena Gallo hizo algo que dejó al mundo con la boca abierta. Su historia comienza como el típico cuento de hadas en el que, fuera del país, encuentra a su príncipe azul, quien durante un tiempo fue John Wayne Bobbitt. Sin embargo, las cosas no fueron como ella esperaba y terminó siendo víctima de un hombre violento que la maltrataba constantemente. Como venganza, Lorena le cortó el miembro. Boy meets girl, boy falls in love with girl, boy marries girl, girl cuts off boy's penis.
Aunque se lo lograron reimplantar a Bobbitt, la mujer se hizo popular en el país entre chistes y titulares en los medios, que quedaron impresionados por lo que había hecho. En el documental se pueden ver diversas entrevistas que entretejen los hechos antes, durante y después del incidente. Y créenos, no es cosa de chiste. We had found multiple witnesses. I saw him push it against the wall. Did you ever forcibly have sex with your wife? Isabella, el caso Nardoni. Este documental se centra en el caso de Isabella Nardoni, una niña brasileña de 5 años que en el 2008 fue encontrada muerta tras caer de la ventana del 6º piso del departamento de su padre y madrastra. O al menos esa fue la primera versión que salió a la luz. Começamos a ouvir uma discussão no apartamento ao lado. Secretária de emergência. Pelo amor de Deus, filha, tem ladrão no prédio e jogaram uma criança dela ali em cima, pelo amor de Deus. Las investigaciones revelaron que alguien la había empujado y el documental desentraña qué es lo que sucedió detrás de este terrible crimen. Entre violencia doméstica y abusos descubrimos la triste realidad de los hechos en contra de una menor que no pudo defenderse. Você pode ir. Vai em paz. Que eu vou cuidar de tudo que aconteceu aqui. Fiscales, periodistas y familiares navegan en el dolor y la atrocidad de haber perdido a una niña inocente de manera violenta, mientras el documental expone el perturbador vínculo de confianza y los lazos de sangre que terminaron rotos. A polícia deve convocar o pai e a madrasta de Isabela para um novo depoimento. E alguém cortou a tela. María Soledad, el fin del silencio. Catamarca apareció el cuerpo destrozado de María Soledad Morales. Fue el primer caso tomado como femicidio, porque hasta ese momento siempre la mujer tenía la culpa. María Soledad Morales era una adolescente argentina de 17 años que en 1990 fue asesinada en Catamarca. Al parecer, su supuesto novio, el Flaco Tula, se la entregó a sus amigos durante una fiesta. Estos no eran cualquier persona, sino que Guillermo Luque, Pablo y Diego Jalil, Arnoldito Saadi y Miguel Ferreira eran hijos de figuras poderosas en la política y la policía. La policía ordenó la detención de Luis Tula. Si va por el lado de Tula, la está desviando. ¿Cuánto le ofrecieron? $2 millones. Era la impunidad explícita. El documental nos muestra cómo la corrupción y el encubrimiento lograron silenciar la verdad durante mucho tiempo y reconstruye la lucha de la familia y de la sociedad catamarqueña que salió a las calles para exigir justicia. Sabíamos que íbamos a salir a la calle a pedir justicia. Yo salía y era todo el colegio ya listo para salir, calladita. Y lo único que se escuchaba era el tss, tss de los pies. Se explica cómo el caso se convirtió en un símbolo contra la impunidad, y lo más conmovedor es que vemos cómo la voz de una comunidad logró romper el silencio impuesto por el poder. La víctima invisible, el caso Elisa Zamudio. Es impresionante la cantidad de deportistas que han cometido crímenes en Latinoamérica, y Bruno Fernández, alguna vez capitán del Flamengo, fue uno más. En el 2010, Elisa Zamudio, una joven modelo brasileña, lo denunció por violencia y negarse a reconocer al hijo que habían tenido juntos. La policía de Minas Gerais investiga la desaparición del estudiante Elisa Zamudio, de 25 años. ¿Dónde está el cuerpo? No existe. Autopsia no existe. Entonces el jugador junto con sus cómplices planearon la desaparición y muerte de la madre de su hijo. El documental nos muestra cómo Elisa se convirtió literalmente en una víctima invisible, ya que sus denuncias fueron ignoradas por las autoridades y la sociedad que prefería proteger la imagen de un ídolo deportivo. Como atleta, Bruno era excepcional. Era un portero que despegaba. Él perdió la cabeza después de que empezara a jugar en el Flamengo. Elisa y Bruno se conocieron en una fiesta. Era soñadora. Podemos ver la reconstrucción de los hechos con entrevistas que relatan la lucha por la justicia. Y lo más impactante es que se revela cómo el poder y la fama pueden encubrir atrocidades y sencillamente dejar a una mujer sin voz y a un niño sin madre. Creo que Bruno se enojó con Elisa. No solo porque se embarazó, también porque lo hizo público. Y un año después de que la noticia se publicara, Elisa desapareció. La narco satánica. Los cadáveres aparecidos hasta ahora en la fosa común pertenecen todos a varones.
Me encuentro recluida porque fui acusada en el año de 1989 de inhumación, exhumación de cadáveres, profanación de cadáveres y homicidio de 13 personas. Sara Aldrete y Adolfo de Jesús Constanzo lideraban una secta en México durante los años 90 denominada los narcos satánicos. El nombre no es en vano, ya que no solo se dedicaban al tráfico ilegal de sustancias, sino que mezclaban sus actos con rituales de santería e incluso sacrificios humanos. En 1989 la policía descubrió restos de sus víctimas en un rancho al norte de México, y a partir de entonces todo fue en picada para ellos. Los hechos pesan más que cualquier declaración. Los muertos estuvieron ahí, los descuartizados estuvieron ahí. Yo nunca me imaginé que a mí me iban a aventar todo lo de Adolfo. Este documental en particular se centra en Sara Aldrete, una ciudadana mexicana estadounidense aparentemente normal que terminó involucrada en prácticas macabras que incluían calderos con restos humanos y ceremonias de sangre. A pesar de los testimonios y las evidencias, Sara logra convencer a la gente de que ella era inocente, aunque la verdadera pregunta después de ver este documental es: ¿y tú qué piensas? El Portal, la historia oculta de Zona Divas. Eran 35 divas por página y eran 25 hojas. Ahí hay demasiadas mujeres, mami. Inspirado en el caso del sitio web Zona Divas, este documental expone cómo una plataforma aparentemente dedicada al modelaje y al entretenimiento en México, en realidad escondía una red de trata de mujeres que eran engañadas con promesas de trabajo glamuroso, pero terminaban explotadas sexualmente. Si yo no necesitara la plata, yo no trabajaría de esto, trabajaría en un centro comercial como una chica de mi edad. México es destino, tránsito y generador de víctimas de trata. El crimen salió a la luz tras la desaparición y asesinato de la modelo venezolana Génesis Carmona y destapó la operación de crímenes que usaban internet como fachada, mientras que muchos de los consumidores del sitio creían que estaban contratando la compañía de escorts. Me encanta la edad que tienes, 19 años. Ando buscando a una joven como tú. El caso de Karen es al menos el tercer asesinato de una escort en la Ciudad de México. El documental nos muestra entrevistas con sobrevivientes, periodistas y autoridades que explican cómo funcionaba la red, cómo reclutaban a las víctimas y cómo se encubría todo bajo un aire de normalidad, mientras se intercalan escenas dramatizadas que intensifican la sensación de horror. 50 segundos, el caso de Fernando Báez Sosa. Un joven argentino fue atacado hasta la muerte por un grupo de deportistas a la salida de un boliche en Villa Gesell en enero del 2020. Un masculino le dieron una golpiza y quedó inconsciente. 911, demanda de ambulancia de Caracas. Su nombre era Fernando Báez Sosa y tenía 18 años cuando un grupo de jugadores de rugby le quitó la vida. Todo esto ocurrió en apenas 50 segundos de violencia desmedida. Y en este documental de Netflix conocemos la reconstrucción de los hechos. Fuimos para el hospital nosotros y le dice que Fernando había muerto. Ninguna madre esperaría una noticia así tan fuerte. Nos presentan testimonios de amigos, familiares y especialistas intercalados con imágenes de archivos y entrevistas que revelan no solo la cronología del ataque, sino también el impacto social que generó. Después de esos 50 segundos el video volvía a comenzar y volvía a arrancar, entonces Fernando nunca terminaba de morir. El asesinato y el horror, el espanto. Este es un documental crudo y sumamente triste con un tono desgarrador, aunque también profundamente reflexivo. Número 10. Presunto culpable. Lo más aterrador de este documental es que todos podríamos protagonizar algo así en cualquier momento de nuestras vidas. El largometraje expone el caso de José Antonio Zúñiga, un joven mexicano que fue encarcelado injustamente por homicidio. Me siento tan agobiado y tan mal que volteo al cielo y le pido, Dios mío, ayúdame, no puedo más. Mátame, méteme a la cárcel, hazme lo que quieras, pero ya no quiero estar aquí. En este se revela cómo la corrupción, la negligencia y la falta de garantías procesales pueden destruir la vida de una persona inocente y no encontrar la justicia para los afectados. Lo que hay que hacer notar es que Heredia no puede hacer ni siquiera preguntas básicas como ¿quién detuvo a Toño?
o estuvo usted en la detención de Antonio? La cámara se convierte en el testigo mudo de un sistema que impone la culpabilidad antes que la inocencia y te deja con la inquietante sensación de que tú podrías ser el siguiente afectado. Número 9. La muerte vende. ¿Te imaginas tener tanta necesidad de reconocimiento que termines provocando los propios crímenes que televisas? Wallace começou a ser herói, assim, visibilidade do público, né? Foi quando ele quis voltar para a política. Ele é o deputado estadual mais votado da história. Bueno, eso es lo que presuntamente hizo el brasileño Wallace Souza, un presentador y político acusado de orquestar crímenes para aumentar la popularidad de su programa. O campeão Wallace Souza. Em Manaus nós temos fenômeno chamado galeras. Eu digo, eu vou ver se eu faço programa para combater isso. E comecei a fazer o programa de polícia. ¿Cómo es posible que haya convertido la vida y el sufrimiento de varias personas en un espectáculo macabro? A través de testimonios y material televisivo, podemos sumergirnos en una espiral de manipulación mediática, violencia y corrupción. O Canal Livre, na verdade, era uma grande fachada. Wallace Souza ia para a televisão falar que estava combatendo a criminalidade, na verdade ele estava do lado da criminalidade. La próxima vez que veas una noticia aterradora en la televisión, piensa muy bien qué es lo que hay detrás. Número 8. La Dama del Silencio. El caso Mataviejitas. Se vestía como enfermera. Era una especie de obsesión. La tenemos que agarrar, la tenemos que agarrar. La vida de la asesina serial más prolífica e infame de México terminó retratada en este documental que reconstruye los asesinatos de mujeres mayores en Ciudad de México llevados a cabo entre 1998 y 2006. La ola de asesinatos de ancianos en el Distrito Federal no se detiene. Espalda ancha, manos grandes. Era muy probable que se tratara de un hombre dedicado a la lucha libre. La culpable fue Juana Barraza, una luchadora profesional y madre de familia típica. ¿O no? Muchos de los mitos exacerbados por los medios, así como detalles que no se abordaron anteriormente, se muestran por primera vez en este largometraje de 110 minutos. A pesar de las pistas que la autoridad dice tener, los asesinatos de las personas de la tercera edad no cesan. Además, la narrativa revela cómo el sistema les falló tanto a las víctimas como a la sociedad, dejando una estela de miedo y desinformación. Se siguieron cometiendo homicidios de ancianas. Te digo que había imitadores. Y decíamos, pues ¿cuántos son? ¿Quién es entonces quien está cometiendo estos delitos? Número 7. Morir para contar. Lo que han conseguido los secuestradores de una treintena de periodistas es que la cobertura de Siria sea cada día más imposible. Dirigida por el argentino Hernán Zin, en este documental vemos entrevistas realizadas a reporteros de guerra que han vivido el horror en carne propia. Su enfoque íntimo en el trauma psicológico, la culpa y el dolor inminente que implica la cobertura de los conflictos armados lo vuelve bastante difícil de ver. La guerra tiene algo muy nocturno, la oscuridad, los miedos y donde vuelven todos los fantasmas. Aunque no hay sangre en pantalla, no necesitamos ver nada más que las expresiones y escuchar el dolor en las voces de los testigos del horror en primera fila. El deseo, ¿no? El impulso por llegar lo antes posible a un sitio te lleva a arriesgar demasiado. La guerra no termina cuando se apagan las cámaras, se queda en la mente de quienes la documentan. Una realidad cruda que terminamos por asimilar cuando llega el fin del rodaje. Número 6. Antares de la Luz, la secta del fin del mundo. Muchos de los documentales de True Crime son verdaderos relatos de horror. Mientras más atroces sean los crímenes cometidos, más aterradora se vuelve la realidad. Hay 3 tipos de seres: puros, impuros, oscuros. Yo le dije que no tenía nada para hacer una cesárea. Antares insistió en que si yo no lo hacía, lo iba a hacer él. Este largometraje chileno revive la historia de Ramón Gustavo Castillo Gaete, líder de una secta apocalíptica que culminó en el terrible asesinato de un inocente. Un joven de clase media. Su propósito en la vida era ayudar a las personas.
Era muy impresionante su presencia. El fanatismo, el aislamiento y la manipulación psicológica te pueden orillar a cometer actos impensables, como lo demuestran los testimonios de exmiembros y archivos judiciales. Ustedes saben quién soy yo y como que todos queríamos decirlo, pero nadie quería decirlo. Y lo que pasa, Pablo, es que yo soy Dios. Este documental es intrínsecamente escalofriante debido a su cercanía con la realidad y por mostrarnos cómo es que el miedo puede convertirse en fe ciega. Número 5. Sin miedo. Este crudo largometraje habla sobre los casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil en Guatemala. Frente a las cámaras aparecen familiares de desaparecidos, algunos convertidos en activistas que siguen todavía en búsqueda de justicia y luchan porque la memoria de sus seres queridos no se desvanezca. La memoria necesita algo que la mantenga viva. Si no, se apaga, como una vela. Necesita imágenes, palabras. Por eso desaparecieron a mi papá, al hermano de Ofelia, a tantos otros. Lo más perturbador de este documental es la persistencia del miedo. Aún décadas después, los responsables siguen impunes y los sobrevivientes enfrentan amenazas por exigir la verdad. Esta narrativa evoca angustia al confrontar un ciclo que no ha podido cerrarse y nos muestra cómo el dolor colectivo puede ser silenciado por estructuras de poder que aún hoy en día siguen actuando con impunidad. Número 4. Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Este grupo de alemanes habían llegado a Chile. Paul Schaeffer era su líder espiritual. Lo adoraban como si fuera Jesús. Nunca pensé que todo esto se iba a convertir en una pesadilla. Paul Schaeffer escapó de su natal Alemania tras las acusaciones por acciones graves que cometió en contra de menores de edad. Al llegar a Chile junto con sus colonos, instauró una secta que participó y ayudó activamente durante la dictadura de Augusto Pinochet para que varios crímenes quedaran impunes. In der ersten Nacht, die ich im Heim verbracht habe, hat mich in sein Schlafzimmer eingeladen. Wir waren im Kinderhaus eingesperrt und ich habe meine Mutti dann nicht mehr gesehen. Nunca me devolvieron a mis padres. Fue un secuestro. No solo eso, sino que dentro de la colonia se cometieron abusos y torturas en contra de muchos de sus miembros. La longevidad del silencio y la impunidad en la que actuaron Schaeffer y sus cómplices es sencillamente aterradora, y el documental no duda en enseñárnoslo de manera cruda y profunda. Roboter gehalten. Und dann habe ich mir den Mut genommen. Kein Geld. Wohin? Und ich bin gerannt, wirklich im wahrsten Sinne mein Leben. Número 3. La oscuridad de la luz del mundo. La Luz del Mundo es un culto religioso con millones de seguidores que inició en Guadalajara, México, y se expandió rápidamente por todo el país y mucho más allá. Sí, es que dice que estás muy bonita. No cualquiera tiene esta bendición. Es algo que tú no debes de compartir con nadie. Uno de los líderes de esta agrupación masiva fue Nazón Merari Joaquín García, quien ahora cumple su condena por abusos contra menores en el estado de California, Estados Unidos. Nazón Joaquín fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado de 23 casos relacionados con abuso de menores, tráfico de menores, producción, distribución y posesión de pornografía. Este documental no es el único que se enfoca en todo el probable trasfondo oscuro de la institución religiosa, ya que el documental Detrás del Velo del 2022 también ahonda en confesiones por parte de exmiembros y una investigación sobre los posibles crímenes cometidos, protegido siempre por el escudo de la fe. La Luz del Mundo is a church founded in 1926. Anywhere you name it, there's a Church of the Light of the World. La Luz del Mundo claims to have 5 million members in 57 countries. Número 2. Garabito, la bestia serial. Pues el niño salió a la calle y me dijo, mami, hágame el almuerzo que ya regresa a almorzar y no volvió. Espero que la ropa de mis hijos no estén ahí y que mis niños estén vivos.
Como ya todos sabemos, uno de los peores, si no el peor criminal serial en Latinoamérica fue Luis Alfredo Garavito, un hombre que lastimó profundamente a la sociedad colombiana con sus atrocidades. Este documental se encarga de reconstruir sus crímenes y nos abre los ojos ante la aterradora magnitud de sus actos. Más de 200 víctimas inocentes que pasaron desapercibidas ante la justicia durante años. ¿Qué clase de bestia o de bestias le hacen esto a estas criaturas? Tanto la sociedad como las autoridades ignoraron deliberadamente el peligro que representaba Garavito, y las consecuencias se vieron reflejadas tristemente en los más inocentes. Mi mamá me dijo, ese niño se desapareció y usted se acuerda que Alfredo llegó cortado la mano. Comenzó a golpearme, comenzó a morderme. Yo lloraba y yo trataba de gritar. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. La libertad del diablo. Los pilotos se enorgullecen por las horas de vuelo que tienen, o sea, son que entre más muertos más chavos, tengo tantos muertos atrás de mí. Aunque pareciera una película de terror debido a las máscaras que algunos de los entrevistados utilizan, esto tristemente es real. El documental de Everardo González les da voz no solo a las víctimas de violencia en México, sino también a los violentadores. Veo gente enloquecida, chispas de locura, de barbarie total. Ahí en ese trabajo no hay compasión. Escuchar la crudeza con la que relatan sus crímenes provoca inevitablemente que un escalofrío te recorra la espalda y te haga preguntarte si todavía queda un poco de humanidad en ellos. En contraste, los relatos de las víctimas logran afectarte a un nivel profundo, pues empatizas con ellas tras escuchar sus más grandes dolencias. Hubiera sido más bonito morir en el intento de rescatarlos. ¿No tienen perdón ellos? Me quedé en la tierra para escarbar yo y que eran los tenis de mis hijos. Este documental definitivamente no es para todos. ¿Cuál de estos documentales ya has visto? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.